Una teoría unificada del todo tiene una tarea monumental por delante. Debe unir los elementos más extraños de la mecánica cuántica y la relatividad, las reglas en la macroescala y la microescala, lo cual es realmente difícil de hacer, porque están sucediendo cosas muy extrañas en el mundo cuántico. Incertidumbre, cuantos, superposiciones. Así que empecemos por ahí. Después de mi último video sobre este tema, recibí muchísimos comentarios de todos ustedes, ansiosos por escuchar mi opinión sobre la respuesta a todo. Afirmé, la última vez, que creo que alguna forma de teoría de cuerdas ofrecía la mejor oportunidad para una teoría unificada del todo. Es hora de mostrarles cuánto trabajo pesado pueden hacer las cuerdas a escala cuántica. Soy Alex McCowan y estás viendo Astram. Aunque no pretendo haber resuelto las matemáticas de la teoría, creo que he ideado un modelo que une todos los fenómenos. Las matemáticas de la física cuántica han superado rápidamente su comprensión de por qué suceden las cosas que observamos. Intentemos ayudar a que la comprensión conceptual se ponga al día. Como dije en mi último video, todo comienza con las cuerdas. Analicemos algunas propiedades de una cuerda vibrante. Esto nos ayudará a ver por qué se prestan a los principios cuánticos. Necesitamos empezar con esa primera palabra, cuánto. En pocas palabras, cuánto se deriva de la misma raíz que la palabra cantidad. Es el extraño principio de que a una escala lo suficientemente pequeña, el universo parece funcionar en cantidades discretas en lugar de operar en una escala continua. Esto es un poco contraintuitivo, como muchas cosas en la mecánica cuántica. Así que ilustremos lo que queremos decir con un ejemplo. Si estás corriendo, podría pedirte que reduzcas tu velocidad a la mitad. Podrías reducir tu velocidad a la mitad una y otra vez y otra vez. ¿Hay un límite a la cantidad de veces que puedes reducir esa velocidad a la mitad? Si bien podrías tener dificultades con la precisión necesaria para hacerlo en la física clásica, no hay razón para que no pudieras seguir reduciendo tu velocidad a la mitad indefinidamente, ya que no hay límite en la cantidad de veces que puedes dividir un número por 2. Siempre hay un número más pequeño. En el mundo cuántico, esto no es así. Cuando se trata de niveles de energía, momento y otros atributos, cuando alcanzas un número lo suficientemente pequeño, descubres que el universo no funciona en una escala continua, sino en cantidades discretas. Un electrón en un átomo de hidrógeno puede tener exactamente menos 3.6 electronvoltios de energía o puede tener menos 3.4 electronvoltios. Pero bajo ninguna circunstancia puede tener un nivel de energía entre esos valores. Esto se ha demostrado experimentalmente. Una teoría del todo debe hacer uso de una geometría del universo subyacente que esté fundamentalmente cuantizada. El concepto de algún tipo de red de cuerdas encaja bien con esa descripción, particularmente cuando se introducen las ondas estacionarias transversales y los armónicos. Al puntear una cuerda de guitarra, se puede formar una onda estacionaria que tiene un pico o 2, pero no un valor intermedio. Esto se debe a que los armónicos se forman por una combinación de ondas que viajan a lo largo de la cuerda en una dirección, resonando perfectamente con las ondas que viajan en la otra. Si la velocidad o la frecuencia de las ondas no se alinean perfectamente, las dos ondas finalmente se interrumpirán entre sí, lo que provocará el colapso de la onda estacionaria. Solo las ondas con la cantidad justa de velocidad y energía pueden crear ondas estacionarias en una cuerda determinada. Así que, inmediatamente, tenemos un espejo interesante de nuestra observación
de que las partículas subatómicas tienen momentos y niveles de energía cuantizados. Lo mismo ocurre con las ondas estacionarias en las cuerdas. El siguiente punto interesante a tener en cuenta sobre las ondas es que al combinar la secuencia correcta de ondas sinusoidales, puedes crear cualquier patrón de onda que desees. Esto es útil para crear la rica complejidad de un universo. Este principio matemático fue descubierto por primera vez por Jean-Baptiste Joseph Fourier, un matemático francés, y es muy útil en el estudio de la transferencia de calor y las vibraciones, ya que también funciona al revés. Cualquier onda se puede descomponer en un número de ondas sinusoidales constituyentes. Cuando dos ondas intentan ocupar el mismo lugar, se amplificarán si ambas están subiendo o ambas bajando, pero se anularán entre sí si están en oposición. Esto puede dar lugar a la formación de todo tipo de ondas cuadradas, ondas intermitentes, e incluso ondas que tienen un solo pico y son planas en todas las demás ubicaciones. Esto se vuelve más fácil de hacer cuantas más ondas tengas que superponer. Esta es una observación interesante, ya que ayuda a responder una pregunta importante que cualquier teoría del todo debe ser capaz de responder. ¿De dónde vienen las partículas? Cuando digo partículas, no me refiero específicamente a moléculas o átomos, sino a los componentes que forman estos objetos. Los átomos se dividen en protones, neutrones y electrones. Los protones y neutrones se dividen en quarks, y hay leptones y bosones. Sin necesidad de entrar en lo que son exactamente todas estas cosas, o por qué tienen algunos de los nombres extraños que tienen. Es decir, ¿quién decidió llamar a un quark extraño, encantado o fondo? Basta con decir que vienen en muchos sabores diferentes. Estos son los bloques de construcción más pequeños de la realidad que conocemos hasta ahora. ¿Por qué existen? Bueno, en un modelo que utiliza cuerdas, son el ascenso y la caída de una onda. Esto coincide con la observación de Einstein, de que la masa y la energía eran esencialmente lo mismo en diferentes formas, como se establece en su ecuación E, igual a mc al cuadrado. Una onda es el movimiento de la energía. La masa también puede ser eso. Cuanto más estrecho es el pico de la onda, más definida está una partícula en términos de su ubicación en esa cuerda. Podrías discrepar con la idea de que ambas ondas representan la ubicación de una sola partícula. Sin embargo, curiosamente, esto coincide con otra faceta importante de las partículas. A veces son un poco vagas sobre dónde están exactamente en el espacio. Si sabes mucho sobre mecánica cuántica, es probable que hayas oído hablar del principio de incertidumbre de Heisenberg. Esta es la idea de que no podemos conocer el momento y la posición de una partícula al mismo tiempo. Obtenemos una aproximación decente a gran escala. Es bastante fácil ver dónde estás y hacia dónde vas, pero a niveles lo suficientemente pequeños, esto se vuelve imposible de hacer. Cuanto más precisamente sabemos dónde está un fotón, menos información tenemos sobre su momento y viceversa. Esto no se debe solo a que tengamos malas técnicas para observarlos. Aparentemente esta es una verdad fundamental. Sin embargo, si pensamos en las partículas como la suma de muchas ondas superpuestas, esto de repente tiene mucho más sentido. Echa un vistazo a esta ola. Está perfectamente definida en términos de hacia dónde se dirige. Pero si consideramos los picos de esta ola como la ubicación de la partícula subatómica, o al menos la posibilidad de que la partícula esté en esta ubicación, hay muchos lugares donde puede estar. Así que, para esta cuerda dada,
Tenemos un conocimiento perfecto en cuanto a su velocidad y dirección, pero estamos inciertos sobre su posición en un espacio de cuerda dado, perfectamente en línea con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Si hacemos converger varias ondas diferentes en un solo punto, podemos aprovechar el truco matemático de Fourier para cancelar algunos de los picos de nuestra onda. Cuantas más ondas añadimos que vienen de diferentes direcciones, más se define nuestra partícula en el espacio. Pero mira nuestra partícula ahora. ¿Cuántas cuerdas la atraviesan? Cada una de ellas es una línea vectorial separada que representa el momento en una dirección diferente. Ya no es tan posible determinar hacia dónde irá esta partícula a continuación, ya que hay varias opciones que podrían ser ciertas. Fijar perfectamente una partícula en términos de su ubicación requeriría líneas vectoriales que podrían conducir a cualquier parte. Esto comienza a entrar en un territorio donde necesitarías información de todo el universo, antes de que una sola partícula pueda resolverse verdaderamente en términos de su ubicación en el espacio y el tiempo, lo cual es un poco dolor de cabeza. Quizás el universo se las arregla con aproximaciones cercanas la mayor parte del tiempo, hasta que alguien mira de cerca. Para este modelo, debemos desechar nuestro concepto de partícula como un objeto localizado, pero en su lugar las definimos como la convergencia de diferentes ondas que se unen en un solo punto y luego divergen de nuevo. Esta divergencia no nos parece correcta. Nos incomoda la idea de que nuestras partículas solo existan realmente en un momento dado y se disipen después. Sin embargo, aquellos de ustedes familiarizados con el experimento de la doble rendija que he cubierto en un video anterior, reconocen que esto coincide de manera sorprendente con otro resultado experimental extraño. Un solo fotón liberado de un emisor y que pasa a través de dos rendijas, de alguna manera pasará por ambas, interfiriendo consigo mismo en su viaje. El fotón llega al detector lejano como una sola partícula de nuevo, lo que indica una nueva convergencia en ese punto. Pero al enviar muchos fotones a lo largo de este camino, queda claro que la interferencia está teniendo lugar en el espacio intermedio. El fotón parece irse como una partícula y llegar como una partícula. Pero en el espacio intermedio adquiere las propiedades de una onda propagadora que se ondula. Ya comenzamos a ver cómo algunos de los aspectos más extraños del mundo cuántico encajan con la idea de que las cuerdas transportan ondas de energía. Pero esta es solo la primera parte de mi modelo. Para ver realmente cuánto coincide una teoría con el universo que nos rodea, necesitamos explorar el movimiento de las partículas a través del tiempo y el espacio, para comprender mejor el entrelazamiento y las superposiciones. Y para hacer eso, necesitamos explorar cómo las cuerdas conducen a la gravedad, la dilatación del tiempo y otros principios de la relatividad en escalas más grandes. Necesitamos tener un concepto claro de cómo funciona el tiempo. Mi modelo lo acomoda, pero tendrá que esperar hasta mi tercer video de esta serie para explicarlo completamente. Mientras tanto, ¿estás de acuerdo con lo que he dicho hasta ahora? ¿Hay otros aspectos de la mecánica cuántica que crees que se adaptan o no se adaptan al concepto de cuerdas? Deja un comentario en la descripción de abajo para hacérmelo saber. Ha sido hackeado. Esas 3 palabras pueden ser el golpe más fuerte. Cuando las lees, cualquier sentimiento de seguridad se desgarra, ya sean tus mensajes personales, tus contraseñas de redes sociales, tus datos bancarios, los archivos de tu empresa o cualquier cosa.
las consecuencias de que mensajes que alguna vez fueron privados se hagan públicos. Son una sensación horrible, con consecuencias potencialmente nefastas. Por lo tanto, no es de extrañar que el cifrado, verdaderamente inquebrantable, sea una tecnología tan codiciada. Y China podría estar liderando el camino hacia eso. ¿Cómo? Todo gracias a un pequeño satélite chino, un experimento que batió récords y una nueva y tentadora tecnología. Una que se basa en esa palabra mágica, cuántica. Y según los científicos, el método que usó China, la distribución de claves cuánticas, promete ser inquebrantable debido a los principios fundamentales de la física cuántica misma. Pero, ¿qué está pasando realmente debajo de todo el bombo? ¿Estamos realmente en el amanecer de un secreto impenetrable para siempre? ¿O será esa enigmática palabra cuántico la muerte de los secretos? Soy Alex McCowan y estás viendo Astram. Únete a mí hoy mientras disipamos la oscuridad y el misterio en torno a la nueva era de los satélites y la comunicación cuántica, y revelamos exactamente cómo el cifrado cuántico podría cambiar nuestro mundo para siempre. Los trucos para mantener nuestros mensajes en secreto existen desde hace miles de años, casi desde que los humanos han tenido secretos escritos. Por ejemplo, Julio César usó un cifrado en sus mensajes para que parecieran un sinsentido ininteligible para un enemigo, pero sus generales o amigos que conocían el truco podían decodificarlos fácilmente. La idea que usó César era simple. Por cada letra del alfabeto, simplemente reemplazaba la letra con otra letra, un número determinado de lugares más arriba o más abajo en el alfabeto. Por ejemplo, si movía todo 3 espacios a la derecha, entonces la A se convertiría en D, la B en E, y así sucesivamente. La X daría la vuelta al alfabeto para convertirse en A. De esta manera, César podía mantener información vital en secreto, codificando frases como esta. Pero mientras supieras el número de lugares que movía las letras, en este caso 3 a la derecha, entonces podrías mover fácilmente todo hacia atrás para revelar el verdadero e importante mensaje. Astram es genial. En este caso, esa única pieza de información, 3 a la derecha, es la clave que te permite desbloquear el cifrado. Y el cifrado ha estado utilizando este mismo concepto esencial desde entonces, aunque con un poco más de complejidad. Desafortunadamente, este cifrado tiene una debilidad obvia. No hay muchas letras en el alfabeto, solo 26. Entonces, si te encontraras con un mensaje cifrado, con el cifrado de César, podrías intentar mover todo una vez, luego 2 veces, y así sucesivamente, hasta que las palabras comenzaran a tener sentido. Como máximo, solo necesitarías intentar mover letras 25 veces, y podrías descifrar el código de César. Solo tomaría unos minutos saber si estabas en el camino correcto. Este método de hacking de cifrado se conoce como ataque de fuerza bruta, haciendo conjeturas sobre la clave una y otra vez, hasta que el cifrado queda decodificado a tus pies. Es una estrategia válida, siempre que no haya demasiadas opciones sobre cuál podría ser la clave. Por supuesto, los expertos en cifrado, a lo largo de los años, idearon formas cada vez más complicadas de mezclar las letras para que fuera cada vez más difícil descifrar mediante fuerza bruta. Por ejemplo, ¿por qué mantener todas las letras del alfabeto en orden? Los cifrados de palabras clave no se preocupan por eso. Este segundo tipo de cifrado funciona simplemente decidiendo una palabra clave y luego colocando el resto del alfabeto en su orden normal después de esa palabra clave. Usar la confusión resultante como punto de partida de tu cifrado significa que un descifrador de códigos nunca podrá romper tu código
simplemente moviendo todo. Ahora necesitan saber la palabra clave, ¿o no? Técnicamente, con suficiente paciencia, este tipo de cifrado sigue siendo descifrable incluso sin la clave. Por supuesto, hay aproximadamente 43 septillones de formas en que podrías reorganizar el alfabeto, lo que naturalmente llevaría demasiado tiempo intentar cada opción individualmente. Si intentaras una disposición, tardarías más que la historia del universo, pero aún es técnicamente descifrable mediante fuerza bruta. Si encuentras una manera de acelerar este proceso de adivinación, a los humanos les llevaría demasiado tiempo hacer algo así. Pero una vez que se inventó la computadora a principios del siglo XIX, los cifrados, que no eran lo suficientemente robustos, podían caer ante las computadoras, que hacían conjeturas mucho más rápido. Si un humano adivinando es como un martillo golpeando la puerta, las computadoras son como martillos neumáticos. Las CPU modernas pueden realizar miles de millones a billones de cálculos por segundo. Si bien a una computadora todavía le llevaría mucho tiempo descifrar un cifrado de palabra clave, los billones son mucho menos que los septillones. Después de todo, este tiempo se puede reducir consistentemente al utilizar más potencia informática. Existe el temor de que agencias gubernamentales como la CIA tengan supercomputadoras secretas con CPU ilimitadas que abusan de la fuerza bruta para descifrar los mensajes. Para combatir esto, el cifrado moderno ya no se basa específicamente en cifrados. En cambio, muchos tipos de cifrado, como los sistemas criptográficos RSA, ampliamente utilizados, se basan en problemas matemáticos complejos para los cuales no existe un algoritmo conocido que una computadora pueda usar para resolverlos. RSA funciona tomando dos números primos masivos y multiplicándolos entre sí. El número resultante, llamado módulo, es parte de la clave pública que se comparte con otros. Para desbloquear el cifrado, un hacker necesita saber qué dos números primos se usaron para crear el módulo. Y no hay una manera fácil de factorizarlo en sus números primos. Incluso una supercomputadora tendría dificultades. En última instancia, el principio detrás del cifrado ha aumentado en complejidad, pero principalmente funciona bajo la misma idea básica. Los mensajes se confunden mezclándolos según algún tipo de regla. Y si posees una determinada clave, el mensaje se puede descifrar. Técnicamente, esos mensajes pueden descifrarse mediante métodos de fuerza bruta, incluso sin la clave. Pero las claves se han vuelto tan complejas que incluso con potentes supercomputadoras, los métodos de fuerza bruta supuestamente tardarían miles de años en ser efectivos. Entonces, ¿nuestros mensajes están seguros? No, porque hay un punto de vulnerabilidad. Si quieres decodificar un mensaje cifrado, el remitente del mensaje aún debe darte la clave. Si esta clave puede ser interceptada, el cifrado puede deshacerse sin necesidad de métodos de fuerza bruta. Y así pasamos al cifrado cuántico, y lo que China acaba de lograr con el satélite Micius. Durante 4 décadas, los científicos han teorizado sobre un método para enviar claves de cifrado que es completamente, irrefutablemente, imposible de hackear. Muy inteligentemente, no se basan simplemente en ser demasiado complicados para que los hackers se molesten, sino que utilizan los principios fundamentales del universo, los principios de la superposición y la incertidumbre cuánticas. Sabemos que las partículas, aunque parecen sólidas e inmutables aquí en el mundo normal, se comportan de manera muy extraña a un nivel lo suficientemente pequeño. Específicamente, se comportan como partículas y ondas al mismo tiempo. Ahora,
Puedes medir la posición de una partícula, pero tendrías dificultades para determinar su momento. Por otro lado, el momento de una onda es bastante fácil de medir, pero tendrías que conformarte con medir su longitud de onda en lugar de su posición exacta. El resultado de esto es que no podemos conocer realmente la velocidad y la posición de las partículas a nivel cuántico al mismo tiempo, al menos no con un buen grado de incertidumbre. Esto se conoce como el principio de incertidumbre de Heisenberg y es un hecho probado de la física cuántica. Curiosamente, también sabemos que una vez que las partículas son observadas, se asientan en uno de los dos estados. Se ha demostrado mediante experimentos como el de la doble rendija que una sola partícula puede viajar por múltiples caminos al mismo tiempo, y solo se decide por uno o el otro una vez que interactúa con él. Hasta entonces viaja por ambos caminos en lo que se conoce como superposición, izquierda y derecha, como el famoso gato de Schrödinger, que no está ni vivo ni muerto hasta que se abre la caja y se le ve. Estos principios de la física cuántica hacen que, una vez que se observa una partícula, ésta se comporta de manera diferente a cuando no se observa. Y a principios de la década de 1980, los científicos se dieron cuenta de que podían incorporar esto en una forma muy segura de enviar claves de cifrado. Si se convertía la clave de cifrado en algo físico, una corriente de fotones, por ejemplo, y se ideaba un método lo suficientemente ingenioso, sería posible a través de la estadística ver si los fotones habían sido observados o no entre el remitente y el receptor de la clave. En otras palabras, sería posible ver si algún hacker astuto había interceptado la clave de cifrado en tránsito, la había anotado y luego la había devuelto a su destinatario original, esperando pasar desapercibido. Según los principios de la superposición cuántica, en el momento en que se produjera tal observación, la clave se alteraría sutilmente, y esta alteración podría ser detectable con los conocimientos adecuados. Y el conocimiento es poder. Si sabes si tu clave de cifrado es observada o no, puedes posponer el envío del mensaje privado hasta que hayas confirmado que tienes una clave no observada. El mensaje en sí puede transmitirse de forma segura a través de los canales habituales. Esto es brillante. Por supuesto, conseguir que las partículas viajen largas distancias en un estado de superposición no es realmente muy fácil. Si chocan contra un átomo en el camino, podría colapsar la superposición. Pero los científicos se dieron cuenta de que este problema podría minimizarse si la mayor parte del trayecto se realizara en un vacío perfecto, o en otras palabras, si las partículas pudieran transmitirse a través del espacio. Y es China la que llevó esta teoría a la realidad por primera vez. Hace apenas un mes, en el momento de escribir esto, el 19 de marzo de 2025, científicos chinos anunciaron que habían batido un récord en el uso de un satélite para distribuir una clave cuántica entre Beijing y una universidad sudafricana cerca de Ciudad del Cabo. Para hacerlo, utilizaron un diminuto microsatélite llamado MOSI, que envió pares de partículas entrelazadas a través de la enorme distancia de 12.900 kilómetros. Cada par entrelazado individual tenía un riesgo de colapsar en la ruta. Pero con suficientes pares, los destinatarios en cada extremo podían comparar partes de su código y verificar estadísticamente que sus partículas, y por lo tanto la clave que portaban, estaban observadas o no observadas. MOSI solo pesa 23 kilogramos, un orden de magnitud más pequeño que los intentos anteriores de un satélite cuántico.
y la finalización exitosa de su misión abre el camino para toda una red distribuida de satélites cuánticos interconectados que transfieren claves cuánticas por todo el mundo para que las personas puedan enviar mensajes con seguridad. Imaginen un mundo donde cada transacción financiera, cada correo electrónico y todo el Internet fuera completamente imposible de hackear, donde la verdadera privacidad fuera un hecho garantizado de la vida gracias al cifrado hermético. Para aquellos que valoran dicha privacidad, será una utopía. ¿O lo será? ¿Es todo demasiado bueno para ser verdad? Hay una faceta de esto que me hace dudar y que nadie parece estar abordando. La distribución de claves cuánticas funciona a través de satélites que distribuyen claves cuánticas que son completamente imposibles de hackear. Todo bien, pero noten lo que estoy diciendo. Distribuyen las claves, no los mensajes en sí. En mi investigación sobre este tema, he visto repetidamente la afirmación de que los mensajes cifrados se pueden enviar de forma segura a través de los canales normales porque se puede confirmar, a través de la distribución de claves cuánticas, que nadie ha interceptado su clave. La razón por la que hacen esto es porque la tecnología cuántica aún no es muy buena para enviar grandes cantidades de datos. Una clave está bien, pero un archivo más grande se envía mejor por medios convencionales. Esto es muy inteligente y parece lógicamente muy sólido. Pero, ¿qué tan más seguro es esto de los métodos de fuerza bruta que el cifrado actual? Los métodos de fuerza bruta funcionan adivinando claves una tras otra. No funcionan interceptando claves. Ciertamente existen métodos de hackeo que sí funcionan tratando de interceptar la clave, ya que esto es mucho más fácil que el vasto poder computacional requerido por la fuerza bruta. Pero si tienes acceso a una computadora lo suficientemente potente, no he encontrado una explicación de por qué te importaría si la clave es cuántica o no. De cualquier manera, es el cifrado en sí mismo la defensa, no que también hayas ocultado la clave. También imagino un mundo donde a los hackers no les importa si son notados o no. Si bien esto significaría que el mensaje secreto nunca se envió porque nunca se encontró una clave segura, si los hackers simplemente mantuvieran la vista en un satélite, efectivamente negarían el uso de ese satélite a su propietario. Los ataques de denegación de servicio son un método nefasto que los hackers utilizan para obligar a las personas a darles lo que quieren. Imaginen si su satélite cuántico enormemente caro pudiera convertirse en un trozo de metal inútil, porque demasiados mensajes estaban siendo interceptados. Pero volvamos a la primera preocupación. Ciertamente, se podría señalar que la mayoría de las personas no tienen acceso a supercomputadoras potentes. Por lo tanto, para el hacker promedio, los métodos de fuerza bruta simplemente no son una opción. Pero se acerca una nueva tecnología que podría cambiar todo eso. Y también está utilizando esa palabra mágica, cuántica. Los expertos creen que la primera computadora cuántica disponible públicamente está a solo una década o algo así de distancia. Es probable que las computadoras cuánticas no reemplacen a todas las computadoras clásicas. Son un poco especializadas y algunas tareas cotidianas generales, como navegar por la web, son en realidad igual de rápidas en una computadora clásica que en una cuántica. Pero gracias a la capacidad de una computadora cuántica para calcular utilizando CQITs, que pueden estar en una variedad de superposiciones a la vez, en lugar de solo bits que pueden ser 1 o 0. Hay ciertas tareas específicas para las que las computadoras cuánticas son mucho más rápidas, aterradoramente rápidas,
inquietantemente rápidas. Y una de las tareas para las que se cree que serán mucho mejores es la de forzar el cifrado. Esta no es una tecnología hipotética. Las computadoras cuánticas ya están aquí en manos de poderosas corporaciones y gobiernos. En 2015, Google afirmó que su computadora D-Wave había demostrado ser 100 millones de veces más rápida en la realización de ciertas tareas que una computadora de escritorio normal. Como referencia, supuestamente hizo en un segundo lo que a una computadora normal le llevaría 10.000 años. Piensen en las implicaciones de eso. El cifrado moderno solo está a salvo de los métodos de fuerza bruta, porque el cifrado es tan complejo hoy en día que a una computadora le llevaría miles de años descifrar todas las posibilidades de claves. Pero, ¿qué sucede cuando las supercomputadoras cuánticas caen en manos de todos los hackers? Cuando esos métodos de cifrado elogiados por ser seguros, porque tardarían miles de años en ser hackeados, se pueden descifrar en momentos. De repente, ningún cifrado normal es seguro. Esto no soy solo yo siendo alarmista. El gobierno de los Estados Unidos también teme esto. El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, una agencia dentro del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, está tan preocupado por la llegada de esta tecnología que les está diciendo a las empresas que comiencen a prepararse ahora, cambiando la naturaleza fundamental de sus cifrados. Después de todo, aunque las computadoras cuánticas aún no están aquí, no hay nada que impida a los hackers recolectar mensajes cifrados y datos financieros ahora y luego, simplemente conservarlos hasta que llegue el día en que puedan obtener su nueva computadora cuántica de las tiendas. Las contraseñas, las transacciones financieras y ciertos mensajes confidenciales seguirán siendo a veces relevantes dentro de una década. Y una vez que todos esos mensajes se descifren con facilidad, una ola de crímenes y secretos expuestos se extenderá por todo el mundo. Pero hay esperanza. El NIST ha estado elaborando una defensa contra la amenaza que plantea la computación cuántica. Y esta defensa no reside en claves cuánticas imposibles de hackear, sino en algo más mundano. Algoritmos. Sí, similar en idea a los algoritmos que ya están protegiendo el cifrado. Sin embargo, en lugar de proteger los mensajes codificándolos, con problemas matemáticos complejos que tardarán mucho en resolverse, el NIST está preparando 5 algoritmos a los que no les importa cuánto poder computacional se tenga. Por ejemplo, su estándar FIPS 204 utiliza celosías matemáticas, puntos en el espacio, con un número arbitrario de dimensiones para trabajar. La clave requiere que se encuentre un patrón particular dentro de la celosía, como localizar el camino específico en un laberinto de 5 dimensiones. Como no existe un algoritmo matemático conocido que pueda encontrar este camino de manera eficiente, no hay un algoritmo que se pueda dar a una computadora cuántica. Luchan con las dimensiones adicionales y no pueden resolver el problema más rápido que una computadora clásica. Para decirlo simplemente, no importa qué tan fuertes sean tus músculos si no sabes dónde martillar. FIPS 204 es un ejemplo de un algoritmo resistente a la cuántica o postcuántico. Y volvemos a donde empezamos. Ha surgido una nueva tecnología y tanto los hackers como los expertos en cifrado reciben los mismos juguetes nuevos. Cada uno logra avances masivos en su campo. Pero al igual que con el auge de las computadoras, la situación se estabiliza. Las computadoras amenazaron la privacidad, pero luego finalmente la restauraron. La tecnología cuántica mejora la privacidad y encuentra nuevas formas de amenazarla. El ciclo de la historia se repite con los desarrolladores
creando nuevos algoritmos, y los hackers tratando de encontrar puntos débiles. Y cada éxito en un lado impulsa al otro a esforzarse aún más. Entonces, los satélites cuánticos han inaugurado una era donde la privacidad está garantizada. Lo dudo mucho. Incluso si la clave es completamente segura, los hackers siempre pueden encontrar otra forma de entrar. Pero igualmente, la computación cuántica ha derribado todas las defensas y ha puesto fin al secreto para siempre. También me encuentro escéptico. La fuerza bruta pronto podría ser más efectiva como herramienta de hackeo, pero las empresas y los gobiernos ya están girando hacia nuevas defensas que pueden capear la tormenta que se avecina. Pero, ¿quién puede estar seguro? En este momento, el futuro está en una especie de superposición propia, a la vez seguro e inseguro, privado y público. Y al igual que todas las cosas cuánticas, esa superposición solo colapsará una vez que se observe de primera mano. En un día hace 35 años, una colección de átomos y partículas se combinó en una estructura discreta y compleja, que de alguna manera era más que la suma de sus partes. Los elementos involucrados fueron principalmente oxígeno, 65% de la masa total para ser exactos. Pero la estructura también incluía 18,5% de carbono, 9,5% de hidrógeno, 3,5% de nitrógeno y un toque de calcio y fósforo. Estos elementos se combinan en nuestro universo todo el tiempo. Pero lo sorprendente de esta estructura en particular es que un día se levantó y se identificó con el nombre de Alex McCowan. Fui yo. Lo mismo le sucedió a los elementos que te formaron a ti y a todos los que conoces, y a los elementos que componen a todos los que han vivido, lo cual, si lo piensas, es decididamente extraño. ¿Cómo es que lo que es esencialmente un montón de rocas, aire, agua y productos químicos tiene un sentido de identidad? Y sin embargo, de alguna manera, eso es lo que sucedió. La conciencia surgió del polvo y aparentemente sigue surgiendo. Lo que plantea la pregunta: ¿dónde exactamente entró la conciencia en esta ecuación? Al final, con un cerebro humano completamente desarrollado, con un cerebro animal, una planta, una sola bacteria, o podemos afirmar que si la materia puede ser consciente, ¿un solo átomo de materia también es consciente? Soy Alex McCowan y estás viendo Astram. Acompáñame hoy por la madriguera del conejo, mientras entramos en el país de las maravillas que es la conciencia, nuestras mejores teorías sobre cómo surge, y mientras intentamos responder una simple pregunta: ¿puede una partícula ser consciente? Para empezar, reconoceré que en la superficie eso parece una pregunta frívola. La mayoría de las personas tienen un instinto bastante bueno sobre lo que es consciente y lo que no lo es. Tú eres consciente. Después de todo, tienes un sentido de identidad. Tomas decisiones y consideras la información que te traen tus sentidos y asignas valor a lo que experimentas. Parafraseando a un famoso filósofo llamado René Descartes, no podemos dudar de nuestra propia conciencia, porque de lo contrario, ¿quién estaría dudando? Pienso, luego existo. Más allá de eso, generalmente estamos bastante seguros de la conciencia de los demás humanos que nos rodean. Aunque no podemos ver dentro de sus cabezas, generalmente podemos atribuirles la misma capacidad de pensamiento y experiencia que disfrutamos. Excepto, por supuesto, cuando están en el otro lado del espectro político que nosotros. Pero nuestros instintos comienzan a ser un poco más vacilantes después de eso. Se preguntó a los investigadores en comportamiento animal, en una encuesta,
si creían que los animales que estaban estudiando eran conscientes. Si bien el 92% de los encuestados se mostró feliz de decir que los primates no humanos eran conscientes, solo el 73% extendió este atributo a otros mamíferos. Para los pulpos se redujo al 64%, aves 61%, y para los insectos solo el 51% de los investigadores encuestados creía que tenían un sentido intrínseco de sí mismos. Es probable que la población general sienta algo similar. Sin embargo, aquí ya nos hemos desviado hacia el gran problema de la conciencia, la creencia y los sentimientos. La encuesta anterior se basó en el instinto de los encuestados, ya que la experiencia consciente es muy difícil de probar. Solo consideren el debate en torno a si la inteligencia artificial cuenta como conciencia cuando puede imitar a los humanos de manera bastante convincente. ¿Es consciente un mensaje grabado? ¿Una nota escrita? Todo esto difícilmente es una base sólida para la buena ciencia. Necesitamos algo un poco más preciso y medible si queremos responder si la materia misma puede poseer conciencia, lo cual es desafortunado, ya que actualmente no existe tal prueba. De hecho, hay muy poco consenso entre filósofos y científicos cognitivos sobre qué es realmente la conciencia o la qualia, instancias de experiencia consciente subjetiva, como la llaman. Hay muchas teorías sobre cómo la obtenemos. La teoría del espacio de trabajo neuronal global señala que partes particulares del cerebro se iluminan cuando pensamos en ciertas cosas. Atribuye la conciencia a estas áreas, las partes del cerebro que realizan el pensamiento, de la parte frontal del cerebro. Señala que solo podemos percibir una cosa a la vez en el escenario de nuestra mente. Por ejemplo, ¿han visto la ilusión óptica del jarrón y la cara? Si miran esta imagen, pueden ver un jarrón o pueden ver una cara, pero su mente parpadea entre las dos interpretaciones sin intentar ver ambas simultáneamente. La conciencia es un escenario y solo un número limitado de cosas pueden tener prominencia allí a la vez. Sin embargo, otra teoría destacada llamada teoría de la información integrada toma un camino diferente. Afirma que la conciencia es un producto de la información y, por lo tanto, la conciencia no se forma en las partes del cerebro que realizan el pensamiento per se, sino en las partes del cerebro que realizan la percepción. Un grupo de información lo suficientemente grande que puede influenciarse a sí mismo siempre será consciente. Según esta teoría, un caso de estudio interesante que apoya esta idea es lo que sucede contigo cuando estás dormido o inconsciente. Ahora podrías considerar que la conciencia es tu capacidad para percibir eventos, evaluarlos, formar opiniones sobre ellos y luego tomar decisiones sobre qué hacer al respecto. Pero incluso cuando estamos dormidos, cuando estamos inconscientes, esta capacidad no desaparece por completo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando le haces cosquillas en la nariz a una persona que duerme? Después de unos momentos de cosquillas, podrían moverse para apartar tu mano, o al menos mover la cara para evitarla, lo que significa que alguna parte de su cerebro, a pesar de estar inconsciente, todavía evaluó la información, le asignó valor, como «no me gusta que me hagan cosquillas en la nariz», e hizo y llevó a cabo una decisión para hacer algo al respecto. Podría carecer de la experiencia consciente, pero algo en el cerebro era claramente consciente de lo que estaba sucediendo. ¿Se puede decir que posees conciencia incluso en este escenario? Esta no es la única instancia en la que nuestros cerebros piensan en voz baja, detrás del telón, por así decirlo.
Se ha descubierto que algunas personas con discapacidad visual poseen algo conocido como visión ciega. Son ciegos, no tienen conciencia consciente de la vista ni de nada a su alrededor. Y sin embargo, las vías neurales en su cerebro, que transportan información visual, todavía están intactas. Como resultado, los pacientes con visión ciega pueden navegar por las habitaciones sin chocar con las cosas, a pesar de no poder percibir lo que hay. Su cerebro sabe a dónde ir, incluso si ellos no lo saben. La conciencia es más que solo los pensamientos de nivel superior que experimentamos. A pesar de todos los avances en escáneres cerebrales que han tenido lugar a lo largo de los años, todavía no está claro cuál de estas teorías sobre los orígenes de la conciencia es correcta, si es que lo es alguna, porque ninguna explica realmente la naturaleza de la conciencia en sí. Sí, pueden intentar explicar dónde sucede en el cerebro, pero ¿qué es realmente? Eso todavía está en debate. Lo que nos lleva de vuelta a nuestra pregunta original. ¿Pueden las partículas ser conscientes? Si no hay consenso entre los investigadores que estudian este fenómeno, parece que debemos hacernos algunas preguntas propias. Intentemos reducir lo que entendemos por la palabra conciencia. ¿Cuánto pensamiento debe ocurrir antes de que podamos decir que algo es consciente? Por lo general, somos bastante generosos a este respecto. Si estamos contentos de decir que incluso los bebés pequeños son conscientes, incluso si los pensamientos que podrían estar pensando son un poco más que feliz, feliz, oh, ¿qué es eso? Triste. Entonces parece que no se requieren muchos pensamientos antes de que podamos llamar a algo consciente. De hecho, si miraras una roca y pudieras demostrar con absoluta certeza que pensó incluso un solo pensamiento, creo que es razonable decir que por un momento esa roca poseyó al menos una pizca de conciencia. Segundo, describamos el aparato de la conciencia. Como ya se ha aludido, la conciencia es un producto del cerebro. Es probable que tengas una sensación innata de esto. Considera todo tu cuerpo y pregúntate, ¿dónde estás en ese cuerpo? Mira tus manos, mira tu pecho, tus piernas. Esos te pertenecen. Y sí, puedes controlarlos. Pero, ¿es ahí donde estás tú? ¿La parte de ti que es consciente? Improbable. La mayoría de las personas, cuando se les pregunta al respecto, dirían que su yo central existe en el espacio detrás de sus ojos, es decir, exactamente en la misma ubicación que su cerebro. Y esto tiene sentido. Quita el cerebro y el cuerpo ya no está vivo. Cesa toda la actividad cerebral y la sensación de sí mismo se desvanece por completo. La experiencia consciente está conectada a la actividad cerebral. ¿Y qué es exactamente la actividad cerebral? Impulsos eléctricos que se mueven a través de neuronas. Cada vez que pensamos, las neuronas se están encendiendo. Puede que no seamos capaces de explicar exactamente por qué esto conduce a la conciencia humana, pero eso es lo que la evidencia indica que está sucediendo. Entonces, ¿cuántas neuronas se requieren antes de que podamos decir que estamos pensando un pensamiento? ¿1.000 millones? ¿1 millón? ¿Solo una? Eso parece depender de tu propio punto de vista personal. ¿Qué umbral de actividad es necesario antes de que estés dispuesto a decir que algo es consciente? ¿Hay una línea que algo debe cruzar? ¿O es una escala donde cualquier cosa por encima de 0 es suficiente? Tú mismo tendrás niveles variables de actividad cerebral entre el sueño y la vigilia. ¿Estás consciente e inconsciente o posees un cierto nivel de conciencia todo el tiempo? Quizás la respuesta es realmente que la conciencia es un espectro, tal como lo postulan los teóricos de la IIT, Teoría de la Información Integrada.
Y si estamos dispuestos a aceptar que solo un solo pensamiento, o incluso una sola neurona, que se dispara es necesario antes de que podamos estar de acuerdo en que algo es consciente, aunque apenas, entonces se vuelve posible concluir que la conciencia debe estar presente en casi todo lo que existe, cualquier cosa que transporte impulsos eléctricos. Eso bien puede incluir cosas que no tienen cerebro en absoluto. ¿Y hasta dónde más baja esto? Si afirmamos que una sola neurona que se dispara representa una partícula infinitesimal de conciencia, debido a los procesos químicos y eléctricos que tienen lugar dentro de ella, ¿significa eso que podemos ir aún más fundamental con la conciencia? Una neurona se dispara cuando la carga eléctrica cambia, provocando que se dispare un potencial de acción, enviando una señal eléctrica a lo largo del axón. Si esa señal eléctrica es la fuente de la conciencia, ¿significa eso que la conciencia existe debido a los electrones y los iones mismos? ¿Otras cosas con electrones en movimiento también son ligeramente conscientes? Cableado que transporta electricidad, átomos que reaccionan químicamente entre sí, intercambiando electrones y alterando su carga? ¿O vamos aún más profundo hasta el nivel cuántico? Sabemos que las partículas existen en un estado de superposición hasta que sucede algo que colapsa la función de onda y una partícula se ve obligada a decidir si está aquí o allá. ¿Está realmente decidiendo en ese momento, empleando un pequeño nivel de conciencia? No lo sé. Esto es pura especulación en este punto, ya que la ciencia no tiene una idea universalmente acordada de lo que causa el colapso de la función de onda. Todo lo que sabemos es que sucede, y curiosamente, sucede en algún lugar entre el inicio de la propagación de la función de onda y cuando algo se vuelve conscientemente consciente de esa función de onda de una manera que la mide. Haz lo que quieras con esa información. La conciencia a la escala de las partículas en sí es ciertamente extraña de considerar, pero hay algunos físicos de peso hoy en día que están abiertos a que los efectos cuánticos desempeñen un papel importante en la conciencia, incluido el premio Nobel Roger Penrose. Incluso hay un término oficial para ello: panpsiquismo, el concepto de que todo contiene al menos una pequeña porción de conciencia, que es la forma en que la conciencia puede surgir de la materia, en primer lugar. ¿Y qué eres tú, sino partículas organizadas que has consumido a lo largo de tu vida? Parece contrario al sentido común, pero también lo son muchas de las leyes del universo. Extraño o no, tiene ventajas sobre la alternativa, que me parece un poco preocupante. Cuando decimos que se necesita algún tipo de umbral antes de que estemos dispuestos a decir que algo es consciente, hay mucho margen para ser arbitrario en dónde colocamos exactamente esos límites. Podríamos decir que todo lo que tiene cerebro es consciente, animales y humanos. Podríamos decir que todos los humanos son conscientes y todos los animales no lo son. Pero, de manera preocupante, un humano más inteligente con más poder cerebral y más neuronas disparándose podría decidir que cada humano con menos neuronas disparándose, que él no supera la prueba de conciencia. O tal vez un día descubramos una forma de vida alienígena y nos encontremos en la inquietante posición en la que ningún humano es lo suficientemente inteligente o posee el umbral correcto de actividad eléctrica en su cerebro para ser considerado consciente según la definición de un alienígena. ¿Puede una partícula ser consciente? Ciertamente no creo que los átomos anden pensando que los electrones ya no son lo mismo que en los viejos tiempos, o que los protones sientan que los neutrones son un poco sosos,
Pero si toda nuestra conciencia se deriva de estos elementos fundamentales de la física, y aún no hemos encontrado algún ingrediente extra más allá de eso, entonces, ¿es la idea de que las partículas son conscientes realmente tan descabellada? Al menos un poquito. Naturalmente sería imposible de medir. Pero a ese respecto, las partículas están en buena compañía. Actualmente es científicamente imposible probar que algo o alguien en todo el universo es consciente, con solo una excepción. Tú. Científicamente no puedes probar la conciencia en nadie más. Entonces, ¿cuántas personas quieres incluir en el club? ¿Cuáles son tus pensamientos sobre la conciencia? ¿Son conscientes todas las partículas? Si no es así, ¿qué es la conciencia y de dónde viene? Si te gusta este tema, hay uno similar que me gustaría hacer en un video sobre el libre albedrío. Realmente no entramos en eso en este guión, pero es un tema fascinante. Avísame en los comentarios a continuación si eso es algo que te gustaría ver. ¿Puede la información viajar hacia atrás en el tiempo? Es el tipo de cosa que sería realmente útil si fuera cierta. Podrías decirle a tu yo pasado que no coma ese burrito que no le sentó bien. O podrías revelarte a ti mismo los números ganadores de la lotería. Pero simplemente no sucede. Solo las paradojas resultantes harían que todo el asunto fuera ridículo. En nuestro universo, el tiempo siempre parece fluir en una dirección, hacia adelante. La idea de viajar hacia atrás en el tiempo, o incluso simplemente comunicarte con tu yo pasado, parece tan extravagante que es imposible que sea verdad. Entonces, ¿por qué es que a nivel cuántico la información parece estar haciendo precisamente esto? ¿Qué? ¿No has notado que las partículas se comunican hacia atrás en el tiempo? Bueno, tal vez necesitemos hablar sobre lo extraña que es la mecánica cuántica. Es un efecto que, si se entiende, algún día podría traernos tecnologías como la comunicación más rápida que la luz o el viaje más rápido que la luz, al menos si de alguna manera pudiéramos aprovecharlo. Pero incluso si no podemos, es una visión innegablemente extraña del mundo invisible que nos rodea. Soy Alex McCone y estás viendo Astram. Están a punto de ver algunos experimentos del mundo real que son increíblemente extraños. Y si al final de este video disfrutaste lo que aprendiste, no dudes en darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Simplemente, por favor, no rompas la causalidad cuando lo hagas. Entonces, ¿qué quiero decir con partículas que viajan hacia atrás en el tiempo? Según todos los indicios, no parece posible. En videos anteriores mencioné que los objetos requerirían energía infinita para ir lo suficientemente rápido, incluso para alcanzar la velocidad de la luz. Entonces, ¿cómo podría algo ir tan rápido como para revertir la dirección habitual del tiempo y llegar a un destino no solo instantáneamente, sino antes de irse? Ni siquiera la luz puede hacer eso. Y es lo más rápido que conocemos. Bueno, esta regla de que nada viaja más rápido que la luz es mayormente cierta para el universo a escala macro en el que vivimos. Y por escala macro me refiero a todo lo significativamente más grande que un átomo. Pero el físico John Stewart Bell notó una excepción a esta regla cuando se trata de partículas cuánticamente entrelazadas. De acuerdo, entonces comencemos por ahí. ¿Qué es una partícula cuánticamente entrelazada? En la física cuántica, es posible golpear dos partículas de tal manera que queden vinculadas para que, al medir una partícula, aprendas cosas sobre la otra. Por ejemplo, si sabes que las partículas originalmente tenían un total de 0 momento, y aprendes el momento de una de las partículas recién entrelazadas, cuánticamente, sabes que el momento de la otra partícula será el reverso exacto,
asegurando que el total siga siendo cero. Efectivamente, al medir una partícula, puedes aprender cosas sobre la otra. Esto también funciona para otras propiedades de las partículas, como la posición, la polarización o el spin. En la superficie no hay nada demasiado extraño en esto. No es diferente de reunirme con un amigo y discutir nuestros planes para la noche. Acordamos salir y acordamos que yo pagaré la noche y mi amigo no. Entonces, no importa qué tan lejos vayamos en nuestra salida nocturna, o incluso si en algún momento nos separamos, sé que pagaré, y mi amigo sabrá que él no lo hará. Así es como Einstein pensó que funcionaba. Solo que resultó que Einstein estaba equivocado, porque da la casualidad de que mi amigo y yo no discutimos de antemano quién pagaría. Y lo más extraño de todo, todavía estamos de acuerdo el uno con el otro de todos modos, el 100% de las veces, sin importar qué tan separados estemos. Esto es lo extraño del entrelazamiento cuántico y la física cuántica en general. Nos gusta pensar en las partículas como si tuvieran propiedades fijas. Sin embargo, nuestro primer experimento alucinante muestra que las partículas solo tienen propiedades cuando detectas esas propiedades. Hasta entonces, son algo vagas sobre todo el asunto de las propiedades. En su lugar, solo se basan en probabilidades según lo define una ecuación de onda cuántica. Esto no tiene sentido intuitivamente. Mirar algo no debería ser lo que le da propiedades, ¿verdad? Bueno, ¿cómo lo sabrías? ¿Si un árbol cae en el bosque, hace ruido? Según la física cuántica, no necesariamente. Hablemos del primer experimento alucinante, el experimento de Bell. La matemática para esto es bastante complicada, pero tengan paciencia conmigo. Vale la pena el viaje. El experimento fue conceptualizado por primera vez por John Stuart Bell, quien quería saber si las partículas realmente tenían propiedades secretas que llevaban consigo, conocidas como variables ocultas, o si realmente se estaban inventando algunas cosas sobre la marcha. Notó un hecho matemático interesante sobre el spin de las partículas. Antes de continuar, probablemente debería mencionar que el spin cuántico no es lo mismo que el spin normal. Engañosamente, el spin cuántico en realidad define si una partícula es influenciada, empujada o tirada por un campo magnético. El nombre no es importante, pero es importante tener en cuenta que estas partículas en realidad no están girando y por lo tanto pueden tener diferentes valores de spin en casi cualquier dirección. Ahora, tomemos dos partículas cuánticamente entrelazadas y digamos que hemos dispuesto que su spin sume un total de 0 entre ellas. Esto significa que si una partícula fuera atraída por un campo, la otra será empujada por él en una cantidad igual a lo largo de esa dirección, con el entendimiento de que esto no te dice nada sobre su spin en otras direcciones. Una de las características del spin cuántico es que si medimos el spin de una partícula entrelazada en cualquier dirección dada, digamos arriba y abajo, tendrá una probabilidad del 50% de estar girando hacia arriba y una probabilidad igual del 50% de estar girando hacia abajo. Pero recuerda, una vez que mides la otra partícula entrelazada, tendrá una probabilidad del 100% de girar en la dirección opuesta a la primera partícula. Solo con este hecho, no hay forma de saber si las dos partículas ya conocían su spin, o si de alguna manera lo están decidiendo en el momento y se lo están confiriendo entre sí ahora que se les ha preguntado. Pero Bell notó algo inteligente al hacer una pregunta inteligente.
Si midieras dos partículas cuánticamente entrelazadas desde dos direcciones seleccionadas al azar, ¿cuáles son las probabilidades de que su spin para diferentes direcciones coincida? Ahora, definamos que en cualquier momento una partícula está girando hacia un detector. Su spin es arriba, y en cualquier momento está girando lejos de un detector. Su spin es abajo. ¿Cuáles son las probabilidades de que ambas partículas estén girando arriba arriba o abajo abajo cuando se prueban? ¿Y cuáles son las probabilidades de que contrasten? Formalicemos esto con un pequeño experimento. Aquí tenemos dos partículas entrelazadas con tres detectores que leen su spin en diferentes direcciones. Si las partículas A y B se leen con el detector superior, entonces uno de sus spines será arriba y el otro será abajo. Están entrelazadas. Esto es lo que vimos anteriormente. Sin embargo, si la partícula A se lee con el detector superior, mientras que la partícula B se lee con uno de los otros dos, estas dos direcciones de spin no son opuestas. Entonces la partícula B tiene flexibilidad en qué dirección va. La física cuántica afirma que las partículas están inventando sus atributos en el momento. Entonces, una vez que mides el spin de la partícula A, usando el detector superior, era un 50-50 si el spin en la otra partícula usando uno de los otros detectores coincidiría o contrastaría. Pero esto no es lo que predijo la física clásica. Déjame mostrarte lo que quiero decir. La física clásica afirma que las partículas llevan consigo información secreta que define su spin en cualquier dirección dada. Así que para nuestras tres direcciones probadas, cada partícula ya tendría un valor. No se lo están inventando en el momento. Digamos, hipotéticamente, que la información oculta de nuestras partículas indica arriba-abajo para la partícula A y abajo-arriba para la partícula B, ya que B debe ser opuesta a A para cada una de las direcciones 1, 2 y 3. Elijamos un detector al azar para A. Seleccionamos el detector 1. El detector 1 nos dice que A está girando arriba. Ahora seleccionemos un detector al azar para la partícula B. Seleccionamos el 1 allí también. Este detector nos da una lectura de abajo. 1, 1, arriba, abajo. De hecho, podemos trazar todos los resultados posibles de este proceso de selección aleatoria en la gráfica. Hay 9 resultados posibles si solo midieras desde dos detectores en un momento dado. 1, 1, 2, 1, 1, 3, 2, 2, 1, 2, y así sucesivamente. Para cada una de estas posibles selecciones, tenemos resultados de variables ocultas fijos que ya conocemos, porque hipotéticamente los definimos antes. Vamos a completarlos. Ahora, por supuesto, si detectas partículas usando el mismo detector en ambas partículas, obtendrás un resultado contrastante, porque están entrelazadas. Pero no estamos interesados en estos resultados. Tanto la física clásica como la cuántica están de acuerdo en esto, así que eliminémoslos. ¿Cuáles son las probabilidades de que dos detectores diferentes para la partícula A y B vean el mismo resultado? ¿Y cuáles son las probabilidades de que difieran? Recuerda, la física cuántica esperaba que fuera 50-50. Las partículas están inventando sus valores en el momento, por lo que es perfectamente aleatorio lo que elegirán, ya que no están confinadas por la regla opuesta aquí. Pero en esta tabla, la física clásica dice que los resultados contrastantes solo ocurren un tercio de las veces. Las otras veces son ambos arriba o ambos abajo. Si hacemos esto muchas veces, asignando diferentes direcciones cada vez, e ignoramos las excepciones, por ejemplo, donde los spines de las partículas son todos arriba, arriba, arriba o abajo, abajo, abajo,
Una vez que se procesan los números, lo importante que hay que sacar de todo esto es que, según las matemáticas, la física clásica predice un resultado coincidente el 55% de las veces, mientras que la física cuántica continúa prediciendo simplemente el 50%. Maldita sea la bonita tabla. Esta diferencia porcentual fue la clave. Al entrelazar cuánticamente partículas y ejecutar esta prueba una y otra vez, ahora se podía ver qué porcentaje era correcto. Y resultó que el ganador fue la física cuántica. Las partículas, aparentemente, estaban inventando sus resultados de spin en el momento, lo cual es espeluznante, porque no solo pone en tela de juicio nuestras percepciones de la realidad misma, sino que también significa que en el momento en que una partícula decidió su resultado de spin, su compañera cuánticamente entrelazada supo instantáneamente que esa decisión había sucedido. Podrías probar ambas partículas a la vez, sin importar la distancia, y este mismo resultado volvería. De alguna manera, la información había viajado de una partícula a la otra sin tiempo, mucho más rápido que la luz misma. Así que algo extraño ya estaba sucediendo aquí. Este resultado refutó las predicciones de Einstein y demostró que cierta información parece ir más rápido que la luz. Pero podemos llevar esto un paso más allá y hacer que la información retroceda en el tiempo. Hay otro experimento conocido como la prueba de elección retardada. Su propósito principal era explorar la naturaleza fundamental de la luz, si era una onda o una partícula, y averiguar cuándo decidía ser una u otra. Experimentos como el de la doble rendija habían hecho esto en el pasado con resultados mixtos. A veces, la luz se comportaba de manera ondulatoria, creando patrones de interferencia en los detectores que sólo podían suceder si una onda estaba interfiriendo consigo misma. Pero a veces se comportaba como una partícula, golpeando solo un único punto en un detector. Pero lo más desconcertante de todo, parecía cambiar la forma en que se comportaba, dependiendo de si se estaba observando su camino a través del espacio o no. Si la luz podía recorrer múltiples caminos y nadie estaba observando para ver cuál tomaba, simplemente pasaba por ambos como una onda. Pero observada, pasaba solo por uno como una partícula. Este resultado ya era lo suficientemente desconcertante y merece un video por sí mismo. Pero en el año 2006, varios científicos lo llevaron un paso más allá, haciendo una pregunta interesante. ¿Qué sucedería si se intentara observar la luz después de que ya había tenido que elegir un camino? Consideremos este experimento. Se envía un solo fotón a un divisor de haz con una probabilidad del 50% de que se le permita continuar su camino por la trayectoria 1 o de que se refleje hacia arriba por la trayectoria 2. Una vez en cualquiera de las trayectorias, el fotón rebota en espejos y ambas trayectorias vuelven a converger aquí, donde se inserta el otro divisor de haz. Una vez más, el fotón tiene una probabilidad del 50% de ir en cualquier dirección, con la misma posibilidad de llegar a uno de los dos detectores. Si la luz fuera solo una partícula, enviar un solo fotón a este experimento daría una probabilidad igual de que llegara a un detector o al otro. No se podría saber por qué camino fue, ya que los dos divisores de haz lo hacen imposible de saber, pero sí se podría ver dónde terminó. Sin embargo, esto no ocurre. Cuando el segundo divisor de haz está presente, la luz produce un patrón de interferencia, lo que indica que el único fotón pasó por ambas trayectorias, chocando en última instancia consigo mismo antes de seguir hacia ambos detectores.
Esto parece una fuerte evidencia de que la luz es una onda. Ciertamente se comporta como tal aquí. Pero, ¿qué sucede si se retira el segundo divisor de haz? De repente se sabe por qué camino viajó la luz. Si la luz llega al detector superior, debe haber llegado desde la trayectoria 1. Si llega al detector lateral, debe haber venido por la trayectoria 2. Y algo en este conocimiento asusta a la luz. Deja de ir por ambas trayectorias. Y de repente, cada fotón solo llega a un detector. Aquí está la pregunta. ¿Qué sucede si se inserta el divisor de haz después de que el fotón ya ha comenzado por una o ambas rutas? Por eso la prueba se llama de elección retardada. Si se retrasa la elección de cómo exactamente se tiene la intención de detectar el fotón, ya sea sabiendo por qué camino vino o haciendo que eso sea ambiguo, ¿qué le sucede a la luz? Lo que sucede es algo muy extraño. Cuando se realizó este experimento, se hizo varias veces con el divisor de haz, siendo insertado o no, de forma aleatoria, pero siempre siendo insertado después de que el fotón había entrado en una o ambas trayectorias. Y, sin embargo, los resultados fueron inequívocos. Si el divisor de haz estaba presente, el fotón repentina y aparentemente retroactivamente dejó de elegir un camino. Si el divisor de haz se retiraba, el fotón parecía saber que sería detectado más tarde y elegía un camino específico para adaptarse. De alguna manera, el hecho de que el divisor de haz fuera añadido o quitado en el futuro cambió lo que el fotón hizo en el pasado. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? ¿Es realmente cierto que las partículas de alguna manera vieron el futuro? ¿El experimento causó que se enviara información de vuelta al pasado? ¿O hay algún otro principio en juego aquí que explica todo esto, que da cuenta de la transmisión instantánea de información entre partículas cuánticas y permite que sea perfectamente racional que la luz pueda viajar por un camino o por ambos al mismo tiempo? Personalmente, me inclino a pensar que esto es más probable. Claramente no entendemos lo que está sucediendo aquí. Pero hay que admitir que si no entendemos lo que está sucediendo, no hay nada que diga que la causalidad no esté siendo ignorada. De alguna manera, quizás a nivel cuántico, el tiempo realmente es más fluido de lo que es aquí en el universo más grande. Quizás el espacio y el tiempo simplemente no se aplican allí abajo. Y quizás un día alguien pueda idear una teoría que permita que todos estos extraños fenómenos finalmente tengan algún sentido. Hasta entonces, solo tendremos que seguir haciendo la misma pregunta. ¿Puede la información viajar hacia atrás en el tiempo? Hasta entonces, todos tendremos que estar de acuerdo en una cosa. La física cuántica es extraña. Estamos cerca de 1000 miembros en Patreon y es muy emocionante ver crecer nuestra comunidad. Si quieres videos sin anuncios, fondos de pantalla y unirte a una comunidad de cientos que aman el espacio, regístrate a continuación para que finalmente podamos llegar a 1000. Es más que un número. Es un hito para todos los que han sido parte del viaje de Astram. Cada nuevo astronauta hace que esta constelación sea más grande, la conversación más profunda y la experiencia más rica para todos. Así que, si has estado mirando desde la barrera, ahora es el momento perfecto para unirte a la comunidad.